Dios les bendiga, hermanos. Hoy estoy una vez más para compartir una enseñanza, una reflexión acerca del divorcio, Jesús y el divorcio. Hay mucha gente que dice que Dios aborrece el divorcio o Dios detesta el divorcio, como dice la versión que tenemos acá, la Biblia de las Américas, o la versión Dios habla hoy, dice, cuán pues su espíritu, yo aborrezco al que se divorcia. Dios aborrece el divorcio. Y mucha gente predica esto de los púlpitos, en la iglesia, en los templos, y alzan la voz y critican y juzgan y condenan a las parejas que se divorcian y aquellas personas que sufren distintos tipos de problemas matrimoniales, separaciones, quiebres, abuso, violencia. Ellos sufren este flagelo, este juicio que se emite desde los púlpitos, porque muchas veces se habla sin conocer el verdadero trasfondo de las palabras de Jesús. Tenemos que siempre tomar en cuenta que Jesús habló estas palabras hace casi 2000 años. Ya en el 2030 se van a cumplir 2000 años de estas palabras de Jesús. Quedan solamente 5 años para que se cumplan 2000 años. Entonces, y los profetas que hablaron, por ejemplo, Malaquías habló 400 años antes de Jesús. Entonces, las palabras que aquí están escritas son hace 2400 años, donde ha pasado mucha historia, ha pasado mucho cambio idiomático, mucha cultura. Entonces no podemos interpretar la Biblia de una manera literalista, interpretando lo primero que nosotros leemos, sino que tenemos que comparar diferentes versiones para poder eh, ver qué es lo que realmente dice el texto, porque si nosotros fuéramos literalmente interpretando la palabra, la Biblia, palabra por palabra, así literalmente, entonces podríamos decir, claro, Dios detesta el divorcio, Dios aborrece el divorcio, pero vemos en Jeremías que Dios se divorció de Israel. Entonces, Dios aborrece el divorcio, dice Malaquías, ¿cierto? Yo detesto el divorcio, yo aborrezco el divorcio, dice la Dios habla hoy, pero Jeremías dice que Dios se divorció de Israel. Dice, y vio que a causa de todos los adulterios de la infiel Israel, yo la había despedido dándole carta de divorcio. Con todo, su pérfida hermana Judá no tuvo temor, sino que ella también hizo ramera. Entonces vemos acá en Jeremías que Dios se divorció de Israel, pero Dios odia el divorcio. Entonces, ¿cómo es esto? ¿Cómo podemos eh, equilibrar estos dos mensajes? ¿Es realmente literal lo que está diciendo acá? Y si, y si Dios odia el divorcio y hay gente que condena desde los púlpitos a las personas que se divorcian y aún más condenan a los que se vuelven a casar. O sea, no permiten que una persona divorciada se vuelva a casar. Eso es una condena, es un abuso, es usar mal la palabra del Señor para flagelar a la gente, para hacer sufrir a las personas que ciertamente no están pasando un momento agradable, están sufriendo, ellos están en una triste condición, ellos están sufriendo realmente en su alma un quiebre emocional, una separación, una ruptura, algo que nunca vieron venir, porque yo creo que nadie se casa para separarse, entonces nadie está preparado para separarse de su pareja, para el divorcio. Entonces, las personas que condenan desde los púlpitos a aquellos que se divorcian y a aquellos que se vuelven a casar, están malinterpretando la escritura. Porque como dije, Dios aborrece el divorcio, pero se divorció. Y hay personas que dicen que no se pueden las personas divorciar. Y aún más, condenan a las personas que se vuelven a casar. Pero dice el libro de Apocalipsis que alegrémonos, llenémonos de gozo y démosle gloria porque ha llegado el momento de las bodas del Cordero, o sea, Dios. Su esposa se ha preparado, se le ha permitido vestirse de lino fino, limpio y brillante, porque ese lino es la recta conducta de su pueblo santo. O sea, Dios se vuelve a casar. Dios odia el divorcio, detesta el divorcio, pero se divorció, dice Jeremías 3:8. Y dice Apocalipsis que se vuelve a casar, porque la esposa, la iglesia, ¿cierto? Es la esposa del Cordero. Y vamos a estar en las bodas del Cordero, dice el versículo 9 de Apocalipsis capítulo 17. Entonces la iglesia va a estar en las bodas del Cordero como la esposa del Cordero. Entonces vemos que Dios se vuelve a casar. Entonces no podemos tomar la Biblia como algo literal para condenar a las personas que están pasando momentos complicados, momentos realmente complejos, porque como dije, un quiebre,
¿cierto? No es algo menor, es algo que se sufre. Entonces no podemos, estimados hermanos y pastores que puedan escuchar este video, no condenen a las personas, no usen mal la palabra de Dios para condenar algo que ustedes no conocen. Y hoy día vamos a entender un poco más lo que dice la Biblia acerca de esto, lo que realmente quiere enseñar la Biblia, si realmente está permitido el divorcio, está permitido el recasamiento. Vamos a ver lo que dice la Biblia y no es lo que predican muchas personas condenando. Bueno, como dije al principio, ¿cierto? Dios aborrece el divorcio, pero ¿qué es lo que está diciendo Malaquías? Malaquías 2:16. ¿Qué es lo que realmente está diciendo? Él está hablando aquí una versión, porque aquí puse el texto en todas las versiones en español, y hay una que es la que más interpreta el texto, que dice: pues el que repudia a su esposa porque ha dejado de amarla, dice el Señor Dios de Israel, se comporta de forma violenta, dice el Señor del universo. Así pues, cuiden su espíritu y no sean infieles. O sea, ¿qué es lo que está hablando Malaquías? Está hablando a hombres infieles. Eso es lo que está reclamando. Malaquías no está enseñando que Dios condena a las personas que se separan, sino que Él condena y repudia al hombre que es infiel y que repudia a su esposa porque ha dejado de amarla. O sea, un pretexto. Yo no puedo dejar a mi esposa porque he dejado de amarla. Eh, Eso sería buscar una excusa para el divorcio, para la separación. Pero aquí no está hablando de divorcio, sino que está hablando de repudio. Ya muchas otras versiones hablan de divorcio, pero lo que más refleja el sentido del texto, porque el sentido del texto es a los hombres infieles, que repudian sin causa a sus mujeres. La Biblia, traducción al lenguaje actual, dice: nuestro Dios nos creó para que fuéramos un solo cuerpo y un solo espíritu. Nos creó así para que fuéramos un pueblo consagrado a Él. Nuestro Dios odia a quienes son violentos y abandonan a su esposa. Entonces, lo que Dios odia no es el divorcio en sí, sino que odia a los hombres violentos que se divorcian y abandonan a su esposa sin ningún motivo justificable. Por lo tanto, dice: tengan cuidado y no les sean infieles a su esposa. Entonces, el texto va dirigido a hombres infieles. Eso es lo que está tratando de enseñar Malaquías. Malaquías no está diciendo que está prohibido que una pareja se separe, ¿cierto? Porque estaría contradiciendo a Moisés, porque Moisés escribió en Deuteronomio 24, 1 y 2, dice: la ley de Dios, esto lo dijo Dios, y Moisés lo escribió y dice: supongamos que un hombre se casa con una mujer, pero ella no le agrada. Resulta que él encuentra algo reprochable en ella. Aquí no está hablando de infidelidad, sino que algo reprochable en la pareja. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hace? Escribe un documento de divorcio, se lo entrega y la echa de su casa. Una vez que ella abandona su casa, queda libre para volver a casarse. Entonces, aquellas personas, pastores, falsos maestros, falsos predicadores, que se levantan en púlpitos, sinagogas de Satanás, juzgando y condenando a las personas, hombres y mujeres que se divorcian y se vuelven a casar, están hablando cosas que no entienden, porque la ley de Dios autoriza que una persona se vuelva a casar. Dice: ella abandona la casa, queda libre para volver a casarse. ¿Cuándo queda libre para volver a casarse? Cuando el hombre, ¿cierto? O la pareja, porque ambos pueden hacer lo mismo hoy en día. Hoy en día en las leyes que nosotros vivimos, ¿cierto? Hombres y mujeres tienen el mismo derecho de escribir un documento de divorcio o de solicitar judicialmente un divorcio. ¿Ya? Esto es lo que está hablando aquí en Deuteronomio. Entonces escribe un documento de divorcio, se lo entrega y la echa de su casa, o sea, hace la separación. Hay una separación y un divorcio, ¿ya? Aquí la ley es muy clara. Hay un documento de divorcio, ¿verdad? Y hay una separación, la echa de su casa, o sea, son dos cosas diferentes. Lo que está condenando Malaquías es esto: cuando el hombre echa a su mujer de su casa, pero aquí en el texto no hay en ninguna parte un documento de divorcio, no hay una carta de repudio, ¿verdad?
como lo que hizo Dios acá en Jeremías cuando se divorció de Israel. Dice, y vio que a causa de todos los adulterios de la infiel Israel, yo la había despedido dándole carta de divorcio. O sea, el divorcio de Dios con Israel es legítimo, porque Él dio una carta de divorcio, no es un abandono, porque Dios nunca nos abandona, no es un abandono, ¿cierto? No la echa injustificadamente de su casa, sino que hay un documento de divorcio, lo que hizo Dios con Israel. Entonces, el divorcio de Dios con Israel es un divorcio legítimo. Por lo tanto, se puede volver a casar según la misma ley de Dios, ¿cierto? Porque una vez que ella abandona la casa, queda libre para volver a casarse. Entonces, Dios se vuelve a casar, ¿cierto? Porque lo dice Apocalipsis 19, que nosotros, la iglesia, somos la esposa del Cordero y vamos a estar en las bodas del Cordero. Somos su esposa comprada a precio de sangre, dice el libro de Efesios capítulo 5. Entonces vemos que estas condenas, estos juicios que hacen estos hombres en los púlpitos son absolutamente inválidos, porque no tienen nada que ver con lo que dice el texto. Ellos no hacen la diferencia entre repudio y carta de divorcio. Lo que está hablando, por ejemplo, Mateo, cuando Dios a través de Jesucristo está enseñando sobre el divorcio, que en realidad no es una enseñanza en sí, porque Jesucristo está respondiendo a una pregunta capciosa que se le hace en Mateo. Y lo vamos a ver, porque en Mateo 19, 3, lo vamos a buscar acá. Mateo 19, 3, aquí está. Vamos a leer el capítulo completo. 19.3 dice, y se acercaron a él algunos fariseos para probarle, diciendo, ¿es lícito a un hombre divorciarse de su mujer por cualquier motivo? ¿Ya? Entonces, aquí los fariseos están tentando a Jesús, porque dice que esta pregunta se le hicieron para probarle. Para probarle, están tentando al maestro haciendo una pregunta un poco capciosa. ¿Y por qué es capciosa? Porque, mire, los fariseos, ¿cierto? Ellos creían que se podían, habían dos ramas dentro del fariseísmo, dentro del judaísmo. Eh, la escuela judía de Shammai enseñaba que el matrimonio se podía disolver solo por causa de muerte, y la escuela de Hillel enseñaba que el matrimonio se podía disolver por cualquier causa. Entonces Jesús no respondió a favor de ninguna de estas escuelas, sino que les dio una cláusula nueva, solo por adulterio. Y por eso os digo que cualquiera que repudia a su mujer salvo por causa de fornicación y se casa con otra, adultera. ¿Ya? El que se casa con la repudiada también adultera. ¿Por qué? Porque hay un repudio, no hay una carta de divorcio. ¿Ya? Entonces aquí Jesús culpa de adulterio a los varones que repudian por cualquier motivo sin dar una carta de divorcio, ¿ya? Pero también extiende el motivo del repudio a toda inmoralidad sexual, que es lo que significa la palabra porneia, ¿cierto? Fornicación en griego. Pero quien realmente da una enseñanza universal sobre el divorcio es Pablo. Dice Pablo aquí en 1 Corintios 7, creo que lo tengo acá. Pablo dice, no obstante, para los que ya están casados, ¿ya? Está hablando a los hermanos, no olvidemos el contexto, ¿cierto? Está hablando a los corintios, a los hermanos en Corintios, personas cristianas. Entonces les dice, a los casados tengo un mandato que no proviene de mí, sino del Señor. La esposa no debe dejar al marido, o sea, sean fieles. Lo mismo que estaba diciendo la ley, lo mismo que está diciendo Deuteronomio, lo mismo que está diciendo Malaquías, lo mismo que está diciendo Jeremías. Entonces, la mujer no debe dejar a su marido, pero si lo deja, que no se case de nuevo, o bien que se reconcilie con él, y el marido no debe dejar a su esposa. Entonces, ¿de qué está hablando Pablo en este párrafo? Pablo está hablando a personas cristianas que están teniendo problemas, donde, bueno, se entiende que en un matrimonio cristiano de personas realmente cristianas no hay abuso, no hay violencia, no hay infidelidad, no hay fornicación, no hay adulterio. ¿Ya? Esas
Pablo no está pensando en cuando les dice, ¿cierto?, que la mujer no deje al marido, porque está hablando personas cristianas, ¿ya? Pero si lo deja, o sea, si hay una separación temporal, no está hablando de divorcio, está hablando de una separación temporal. Pero si lo deja, que no se case de nuevo o bien se reconcilie con él. ¿Por qué dice esto? Porque está hablando, como dije, de un problema que puede ser una crisis matrimonial que puede tener cualquier matrimonio, ¿cierto? Entonces, donde hay posibilidad de reconciliación, porque es un matrimonio cristiano, ¿ya? Donde dije, ¿cierto?, que no hay violencia, porque el texto no está hablando de esto, que hay violencia, que hay abuso, que hay infidelidad, que hay engaño. No, no hay ninguna de estas cosas, sino que es solamente una crisis. Entonces Pablo le dice, no se separen. Y si se separan, reconcíliense, que sea una separación temporal. Y el marido no debe dejar a su esposa, lo mismo. Entonces Pablo está diciendo que no deben separarse definitivamente, ya, porque son cristianos. Y dice, ahora me dirigiré al resto de ustedes, aunque no tengo un mandato directo del Señor. Si un creyente está casado con una mujer que no es creyente, ya ven que aquí Pablo hace la diferencia. Primero está hablando aquí a los creyentes, ¿cierto? Que no se separen, ¿ya? Porque no hay un motivo para separación. Pero dice, ahora me dirigiré al resto de ustedes, al que no es creyente, ¿ya? Si un creyente está casado con una mujer que no es creyente y ella está dispuesta a seguir viviendo con él, no debe abandonarla. Y si una creyente tiene un esposo que no es creyente y él está dispuesto a seguir viviendo con ella, no debe abandonarlo. O sea, no se separen, no se divorcien. Y como dijo anteriormente, si se separan temporalmente, que se reconcilien, ¿ya? Entonces no debe abandonarlo, pues la esposa creyente da santidad a su matrimonio y el esposo creyente da santidad al suyo. De otro modo, sus hijos no serían santos, pero ahora son santos. Y aquí es lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Dice, en cambio, si el esposo o la esposa que no es creyente, ¿ok? Está hablando de personas que no son creyentes, ¿ya? El esposo no es creyente, ¿ya? Una pareja donde uno es creyente y el otro no lo es. Si el esposo o la esposa que no es creyente insiste en irse, dejen que se vaya. En esos casos el cónyuge creyente no está ligado al otro, porque Dios los ha llamado a ustedes a vivir en paz. Entonces Pablo no está yendo en contra de la ley, él está repitiendo lo mismo que dice la ley en Deuteronomio, ¿cierto? Que cuando alguien se divorcia, cuando hay un documento de divorcio, ¿cierto? Resulta que encuentra algo reprochable, entonces escribe un documento de divorcio, se lo entrega en la hecha de su casa y una vez que ella abandona la casa, queda libre para volver a casarse. ¿Ok? Entonces, Pablo no está diciendo nada del otro mundo. Él dice que si un cristiano está casado con una pareja que no es cristiana y esa persona incurre en actos dignos de un no creyente, o sea, puede ser adulterio, puede ser fornicación, puede ser abuso, puede ser violencia, puede ser cualquier tipo de agresión física, ¿cierto? Cosas que hace un no creyente, ¿ok? Eso es lo que está diciendo a Pablo. Si un esposo o una esposa que no es creyente insiste en irse, dejen que se vaya, ¿ok? Cuando hay una crisis irremediable y la persona, ¿cierto?, cristiana, no debe procurar la separación y el divorcio, pero si su pareja que no es creyente, ¿cierto?, que actúa como un no creyente, con todo lo que conlleva una persona mundana, ¿cierto?, una persona impía, insiste en irse, dejen que se vaya. O sea, Pablo no está prohibiendo el divorcio. Dice, dejen que se vayan. ¿Por qué? Porque Dios los ha llamado a ustedes a vivir en paz y no en pleito. ¿Ya? Al decir que estamos llamados a vivir en paz, implícitamente está diciendo que no quiere Dios que nosotros vivamos un tormento. Dios no quiere que el cristiano viva una vida de martirio, como enseñan algunas personas. Si tu pareja te engaña, si tu pareja te golpea, si tu pareja abusa de ti, tienes que aguantar por amor al Señor. No, no es así. Cuando Pablo está diciendo que no se separen, está hablando de parejas cristianas que actúan como cristianos,
que si bien es cierto son cristianos, pero tienen crisis. Pero esas crisis son superables porque no hay engaño, no hay adulterio, dije, no hay violencia, no hay agresiones, no hay abusos agresivos. Ya, esas personas no las cometen los cristianos porque el cristiano ha sido transformado. El cristiano es una nueva criatura que ama. En esto se conocerán, dijo el Señor Jesús, ¿cierto? En que se aman los unos a los otros. Entonces las personas que se aman los unos a los otros y no cometen actos de violencia contra el otro, ¿cierto? Esas personas pueden separarse por un tiempo, pero no se abandonen, no se divorcien, dice el apóstol Pablo aquí. Reconcíliese, ¿ya? No debe dejar a su esposa. En cambio, dice, si el esposo que no es creyente, o sea, una persona que actúa como un impío, como un no creyente, como un mundano, ¿cierto? Él insiste en irse, dejen que se vaya. Dejen que se vaya porque Dios nos ha llamado a vivir en paz. Entonces no crean cuando predicadores, ¿cierto? O pastores, falsos predicadores dicen, si tu esposo, tu esposa te golpea, te agrede, eh, hace actos de violencia contra ti, te es infiel, abusa de ti, tienes que soportarlo por causa de Cristo. No, no es así. La Biblia no enseña eso. ¿Ya? La Biblia no enseña. Si una persona se comporta como un no creyente, ¿ok? No es creyente. Si una persona se comporta en el matrimonio como un no creyente, dejen que se vaya. Sepárense, divórciense. Estamos llamados a libertad, estamos llamados a vivir en paz. Eso es lo que enseña la palabra. La palabra no enseña que una persona en el matrimonio tenga que vivir toda su vida bajo el yugo de la esclavitud, bajo el yugo de la violencia, bajo el yugo de la agresión, bajo el yugo de la infidelidad, bajo el yugo de todas esas cosas que hacen los que no son creyentes. ¿Ya? Y muchas veces estos no creyentes se disfrazan de cristianos. Son matrimonios que aparentan ser cristianos, pero esa pareja que engaña a su esposa aun cuando son cristianos está actuando como un no creyente. Entonces, en ese caso, una mujer o un hombre que es creyente realmente, que se comporta como un creyente y que está sufriendo una infidelidad de su pareja que dice ser creyente pero se comporta como un no creyente, Pablo da la libertad y dice, a ustedes el Señor los llamó a vivir en paz, así que dejen que se vaya. Si se quieren divorciar, divórciense, ¿ya? Y como dice la ley, ¿cierto? En Deuteronomio, está libre siempre y cuando tenga un documento de divorcio, ¿cierto? Si tiene un documento de divorcio, puede tener la libertad para volver a casarse, ¿ok? Entonces, la ley de Dios da libertad. Esta palabra que dice aquí, queda libre para volver a casarse. Entonces, la ley no es de esclavitud. La ley de Dios, la ley del amor de Dios, nos da libertad, nos llama a la libertad, queda libre para volver a casarse. Y aquí Pablo dice que el Señor nos ha llamado a ustedes a vivir en paz. Entonces la palabra del Señor enseña a los matrimonios, a las personas que son casadas, que Dios nos ha llamado a vivir en paz y nos ha llamado a vivir en libertad. Ya esas dos palabras son muy importantes en lo que enseña la Biblia en cuanto a estas crisis. Lo que Dios quiere es que las parejas traten de no separarse nunca. A Dios no le gusta el divorcio, ¿cierto? No le gusta la injusticia cuando una persona se separa sin ningún motivo justificable, como decía Malaquías 2.16, ¿cierto? Demuestran con esta actitud que son desleales, ¿ya? No seáis desleales, dice el Señor a través de Malaquías. Y esto es una clara exhortación a los hombres, ya que son desleales con sus mujeres. Entonces, eso es lo que odia al Señor, la deslealtad, el abuso, la violencia, la agresividad, el separarse, el humillar a tu pareja sin ningún motivo, motivos injustificados. Eso es lo que Dios aborrece, ¿ya? Porque si fuera literal, como lo dijimos al principio, si realmente Dios odia el divorcio por ser divorcio, entonces Dios no se habría divorciado de Israel. Y tampoco se habría vuelto a casar porque, según lo que predican algunos, es que el recasamiento, y la palabra recasamiento es como que le hace arder los oídos, y el ser completo, ¿cierto? Aborrecen el recasamiento. Oh, yo no puedo casar, yo soy pastor, no, yo no puedo casar una pareja que está divorciada, no, no, eso no lo permite la Biblia. Mentira, hermano, mentira, la Biblia no está prohibiendo el recasamiento, porque si Dios prohíbe el recasamiento, no se habría casado él de nuevo. Insisto,
Dios se divorció de Israel y se vuelve a casar con nosotros, con la esposa, con la iglesia. Se separó de Israel, se divorció, le dio carta de divorcio y ahora Dios tiene la libertad para vivir en paz con nosotros como su nueva esposa. Entonces, si Dios lo hace de esa manera, ¿podrá prohibirlo para nosotros para que vivamos en paz y con libertad? No, todo lo contrario. Dios autoriza en su ley, ¿cierto? En el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento lo dice Pablo, que estamos llamados a vivir en paz. No a soportar el abuso, no a soportar la violencia, la agresión, la infidelidad y la deslealtad. ¿Ok? Esa es la reflexión que traje hoy día. Espero que sea de mucha bendición para cada uno de ustedes. Dios les bendiga.